Hola, en esta clase vamos a estudiar el concepto de homotecia. Entonces, la primera definición es cuando tenemos dos figuras, F y F', y vamos a decir que F es homotética a F' si existen un punto O y una constante K distinta de cero, o sea, cualquier número real distinto de cero, tal que para cada punto A en F hay un único punto A' en la figura F' que va a satisfacer dos cosas. La primera es que O, A y A' deben ser colineales. Y la segunda es que si nos fijamos en la razón OA sobre OA', tiene que ser igual a nuestra constante K. Vamos a decir que el punto O es el centro de homotecia, o también le llamamos centro de similitud. La constante K es conocida como razón de homotecia o razón de similitud. Y a la pareja de puntos A y A' les llamamos puntos homólogos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo sería el dibujo de dos puntos homólogos. Yo sé que deben de ser colineales con O, entonces voy a empezar dibujando una recta y entonces en esa recta vamos a marcar el punto O y vamos a hacer nuestro análisis. Entonces, si yo tengo que A y A' son homólogos, entonces voy a poner A' homólogos, entonces ya sé que deben de vivir en esa recta, pero además deben de satisfacer que OA sobre OA' sea igual a mi constante K. Entonces vamos a tener dos casos. Recuerden que esta K es distinta de 0. Entonces, el primer caso es cuando K es mayor que 0. ¿Qué quiere decir eso? Eso implica que esta razón que tenemos aquí es positiva. Es decir, OA y OA' deben de tener la misma dirección. Recuerden que lo estamos pensando con segmentos dirigidos. Que estos dos segmentos tengan la misma dirección, lo que quiere decir es que O tiene que vivir afuera del segmento A'. Es decir, puedo poner aquí A y aquí A' y entonces así se verían mis puntos homólogos. O podría ponerlo del otro lado o podría intercambiar estos dos puntos, pero que O siempre quede por fuera de este segmento, porque recuerden que aquí justamente OA' tiene esta dirección y OA también tiene esta dirección, entonces tienen la misma dirección. ¿Qué pasa en el caso cuando K es menor que 0? Eso quiere decir que OA y OA' tienen dirección opuesta. En este caso, tengo otra vez mi recta, voy a poner el punto O. Y para que tengan dirección opuesta OA y OA', eso quiere decir que O tiene que vivir dentro del segmento A'. Entonces aquí puedo poner A y A'. Entonces aquí observamos OA tiene esta dirección y OA' tiene la dirección opuesta. Ahora vamos un poco más allá. ¿Cómo serían dos rectas homotéticas? Entonces supongamos que L y L' son homotéticas. Es decir, que L es homotética a L'. Voy a elegir dos puntos en L, entonces vamos a poner A y B que estén en L, y entonces vamos a decir que A' y B' en L' son sus homólogos correspondientes. Es decir, A y A' son homólogos y B y B' son homólogos. Entonces recuerden que el que L y L' sean homotéticas, pues quiere decir que existe un punto O y una constante, vamos a llamarle K, distinta de 0, tal que tenemos varias cosas. La primera es que A, O y A' son colineales, pero también B, O y B' son colineales. La otra condición que tenemos es que la razón OA sobre OA' tiene que ser igual a K, pero también OB sobre OB' pues tiene que ser igual a K. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos la recta donde viven O, A y A' y la recta donde viven OB y B', es decir, este punto de corte de las rectas es O. Yo sé que en esa recta viven A y A' y en la otra viven B y B'. Lo voy a dibujar a L de la siguiente manera y a L' de esta otra manera. Entonces vamos a poner aquí, este es A y vamos a poner que este es B. Entonces este sería A'
y este sería B'. Ahora, si ustedes se fijan, que yo tenga esta parte y esta parte nos recuerda mucho a un teorema muy famoso que es el teorema de Tales. Entonces tenemos que desde el punto OA entre OA' es lo mismo que OB entre OB'. Eso es el recíproco de Tales. ¿Y qué nos dice el recíproco de Tales en ese caso? Pues nos dice que entonces la recta BA y la recta A'B' tienen que ser paralelas. Aquí mi dibujo está mal porque parece que estas dos rectas se van a cortar en algún punto, pero la conclusión que sacamos de esto es que L y L' en realidad son paralelas. Entonces ya podemos decir que cuando tenemos una recta homotética a otra recta, pues entonces esas dos rectas tienen que ser paralelas. Vamos a demostrar el siguiente resultado. Tenemos dos circunferencias, una con centro O y radio R, otra con centro en P y radio S. Si O y P son puntos distintos y R y S también son radios distintos, entonces la circunferencia C1 va a ser homotética a la circunferencia C2. Es decir, lo que queremos encontrar es un punto para que sea el centro de homotesia y una constante para que sea el centro de homotesia, de manera que a cada punto de la circunferencia C1 le toque un único punto de la circunferencia C2 y que sea su homólogo. Estas dos circunferencias podrían cortarse, podrían no tocarse para nada o ser tangentes, tocarse solamente en un punto, o bien una podría estar contenida dentro de la otra y la construcción va a ser la misma. Entonces lo que vamos a hacer primero es trazar la recta OP, la línea de los centros, le conocen. Y entonces vamos a escoger un punto A, cualquiera en la primera circunferencia. Entonces este punto A puedo moverlo y que sea cualquier punto, puede estar por debajo, no importa. Entonces lo voy a dejar aquí, nada más para que el dibujo se vea bien. Y lo que voy a hacer es considerar el segmento que une O con A y voy a trazar una paralela a ese segmento OA que pase por P. Esta paralela corta a la circunferencia AC2 en dos puntos, el que está en el mismo semiplano que A con respecto a la línea de los centros y otro punto que está en el semiplano opuesto. Entonces a esos dos puntos le voy a llamar A' y vamos a llamarle AB' del semiplano opuesto. Y lo que voy a trazar ahora es la recta A' y esa recta va a cortar a la línea de los centros. Eso es porque justamente los radios son distintos. También voy a trazar la línea AB' y también va a cortar a la línea de los centros, pero en un punto que está dentro del segmento OP. Vamos a llamarle a esos puntos H y H'. Yo digo que nuestro candidato va a ser H para ser centro de homotesia. Es decir, lo que estoy haciendo es que al punto A le estoy asignando el punto A', que es el que quiero que sea su homólogo, y el centro de homotesia quiero que sea H, y mi candidato a ser la razón de homotesia va a ser la razón de los radios, es decir, voy a dividir el radio de la primera circunferencia, o sea, R, entre el radio de la segunda, que le llamamos S. Entonces, para verlo, quiero que observen los triángulos A'PH y el triángulo AOH. Yo digo que esos dos triángulos son semejantes por ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, estos dos ángulos son correspondientes a estos dos ángulos del triángulo azul y comparten uno solo. Entonces, por ángulo, 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 esos dos triángulos son semejantes. De esa semejanza, pues vamos a tener la siguiente igualdad, que es el lado HA entre su correspondiente, que sería HA', es igual al lado AO entre su correspondiente, que sería A'P, y el lado HO entre su correspondiente, que sería HP. Esto con magnitudes, recuerden, la semejanza siempre es con magnitudes. Ahora, el segmento AO mide R porque es un radio de C1 y el segmento A'P mide S porque es el radio de la circunferencia C2. Entonces de aquí lo que voy a tener es que HO entre HP pues es igual a R entre S. Ahora, si yo quito magnitudes, si me fijo con segmentos dirigidos, recuerden que necesito fijarme si HO y HP tienen la misma dirección o no para saber qué signo le pongo. Entonces HO, si se fijan, tiene la misma dirección que HP porque H queda por fuera del segmento OP.
Eso quiere decir que HO entre HP es igual al RS. Es una razón positiva. De aquí lo único que hice fue intercambiar H por O, y entonces cuando intercambio H por O, pues se intercambia el signo, y entonces por eso me queda menos K, donde aquí K estoy diciendo es R entre S. ¿Por qué quiero verlo así? Bueno, pues justamente cuando tenemos segmentos dirigidos, y aquí la importancia de los segmentos dirigidos es que H es el único punto que divide al segmento OP en la razón menos K. Y eso entonces me asegura que si yo hago lo mismo con otro punto, vamos a decir con una 1, si se fijan, no importa cómo lo mueva, siempre va a caer sobre H. Ahora, la ventaja de eso es que ya puedo decir que A y A' pues sí van a ser homólogos, porque de esta igualdad de la primera, otra vez como HA y HA' tienen la misma dirección, pues entonces HA entre HA' va a ser igual a R entre S. Lo que estoy haciendo es, para cada punto A, le asigno este A', como pues de esa manera, ¿no? Considero AO su paralela que pasa por P, y entonces a ese punto de intersección en ese mismo semiplano le llamo A', y ese digo que va a ser su homólogo. Le estoy asignando un único punto de esta circunferencia C2 a este punto A. Entonces con eso ya demostramos que H es centro de homotecia y que la razón de homotecia es R entre S. ¿Qué pasa con H' y con AB'? Voy a borrar los triángulos por el momento. Y entonces, si se fijan, podemos hacer exactamente lo mismo, salvo que ahora con el triángulo AOH y el triángulo AB'-PH'. Esos dos triángulos también van a ser semejantes, nada más que aquí la razón de semejanza ya con segmentos dirigidos va a ser menos R entre S, porque si se fijan aquí H' pues está dentro del segmento OP. Entonces voy a tener la misma razón, pero con signo menos. Es decir, aquí voy a tener que H'O entre H'P va a ser igual a menos R entre S. Entonces voy a tener dos homotecias cuando tengo dos circunferencias de centros distintos y radios distintos, una con centro en H y razón de homotecia R entre S, y la otra con centro en H' y razón de homotecia menos R entre S. Esto lo hicimos para puntos que no estén en la línea de los centros. Si yo tomo un punto de C1 que esté en la línea de los centros, puedo tomar este punto o puedo tomar este punto, y la pregunta sería ¿quién es su homólogo? Por ejemplo, si elijo este punto C, pues para hacer su homólogo tengo dos candidatos, el punto que está aquí o bien el punto de este lado. Yo digo que su homólogo va a ser el punto de C2 de tal forma que C', o sea, su homólogo, contenga ya sea a O o a P, pero no a ambos. Dando esa regla, pues entonces no podría elegir este punto, porque entonces CC' contiene tanto a O como a P. Entonces vamos a elegir C' como su homólogo, y entonces nos fijamos en los triángulos ACO, que es un triángulo isósceles, y A'P, que también va a ser un triángulo isósceles, pero además son semejantes, porque recuerden que las verdes son paralelas. Eso quiere decir que este ángulo y este ángulo son iguales, que además es el ángulo diferente de los triángulos isósceles. Entonces, pues los triángulos tienen que ser semejantes por ángulo, ángulo, ángulo. Y la razón de semejanza, o sea, si divido, por ejemplo, este lado entre este lado A'P, que es su correspondiente, pues sería la razón entre los radios de las circunferencias, es decir, R entre S. O sea, que es esta misma razón. Eso obliga a que entonces el triángulo ACH sea semejante al triángulo A'C'H, porque recuerden que ya tenemos que HA entre HA' pues es R entre S. Ya voy a tener por los isósceles que AC entre A'C' es R entre S, y además, como tengo paralelismo, estos ángulos van a ser iguales por paralelismo y por los isósceles, recuerden. Entonces esos dos triángulos son semejantes por lado, ángulo, lado. Y entonces eso me dice que HC entre HC', pues también tiene que ser igual a R entre S. Pues entonces C y C' son homólogos, también tienen su centro de homotecia en H, y la razón es R entre S. Entonces por eso el que le toca a C es justamente este C'. Con esto terminamos esta clase.